Soy Javier Morales Casas, soy un pintor de Ibagué. También me interesa mucho la cerámica y pienso mi trabajo creativo como un proceso de investigación-creación. Me interesa mucho en este momento el potencial de cambiar la realidad que tiene el acto de observar y cómo al observar alteramos las cosas. Empecé con el arte desde muy joven. Mis papás son trabajadores de la salud y al consultorio de mi papá llegó una pintora, Olga Martínez, que tenía un taller de pintura y performance para niños y adolescentes y bueno, me inscribí. Y desde ese entonces creo que me pensé como un pintor. Estudié en un colegio musical y era un músico malísimo. Mi memoria nunca ha sido buena, entonces nunca podía retener las escalas y las notas. Y siempre me sentí como malo en lo que hacía musicalmente y dibujar o pintar o escribir tranquilizaba un poco esa sensación de ser malo en lo que hacía. Creo que así empecé en el arte. La pintura en mi proceso de exploración la pienso y la experimento como algo inagotable. Me interesa mucho en la pintura esa imposibilidad de conocer totalmente. Una imagen creo que oculta más de lo que dice y eso me parece fascinante, como esa imposibilidad del lenguaje para entender todo completamente y esa parte de información que se queda rezagada y que no se puede entender. Ese no entender me interesa mucho en la pintura. Mi encuentro con la pintura creo que sucede a partir de un suceso un poco violento, inclusive antes de que yo tuviera conciencia. Y me tomó mucho tiempo poder entenderlo y asumir que muchas de las cosas que hago en artes surgieron a partir de un distanciamiento que sucedió cuando pues la guerrilla fusiló a mi abuelo cuando me iba a conocer y desde ahí hubo una distancia entre pues la vida en la ciudad, en Ibagué, y la vida en el campo. Creo que desde ese entonces habitar con miedo un poco de la intemperie, resguardado en mi habitación, pues necesitaba que de alguna forma explorara ese campo que por la seguridad y por la violencia no pude explorar desde ese instante. Entonces, mis pinturas surgen a partir de caminatas, viajes, recorridos por diferentes pueblos, también acá en Ibagué, y recojo soportes. Me interesa mucho cómo los materiales tienen información que ya está metida en ellos, y eso me interesa como un recurso plástico en la pintura. Entonces las composiciones al interior de las pinturas siempre están guiadas por la forma del soporte que me encuentro. Y me interesa mucho encontrar algo donde aparentemente ya hay algo descartado. Y ese potencial de creación me parece asombroso. Cómo ver en algo que ya ha sido descartado y olvidado y cómo usarlo para algo nuevo y pues que no se haya visto. Me interesa mucho la potencia de los objetos. Creo que los objetos eventualmente nos sustituyen. Creo que toda una civilización eventualmente va a estar contenida en un objeto y va a ser lo único que queda de las civilizaciones y las pinturas como objetos. Siento que nos dan esta ilusión de eternidad, que en todo caso es una ilusión porque pues eventualmente todo se convertirá en polvo. Me interesa mucho también la exploración intuitiva, el no saber con precisión lo que se está haciendo y estar a la deriva. Me parece refrescante. La paleta de color surge muy intuitivamente. En ocasiones es a partir de los recorridos que hago, encontrando los soportes, los barrios que visito, los pueblos a los que viajo. También la paleta de colores puede suceder a partir de una sola imagen, a partir de un solo fragmento de una fotografía. Por eso creo que uno siempre debe estar atento
uno siempre está pintando, inclusive cuando uno está durmiendo, uno está pintando, uno está tomando decisiones sobre los colores, sobre las formas, sobre la composición. Por eso creo que ser artista demanda una entrega absoluta de tiempo. No es como cuando eres dentista y sales del consultorio y dejas de ser dentista. Ser artista te persigue hasta en los sueños. En algún momento la pintura migró a la instalación, creo que por varias razones. Empecé a explorar los espacios internos y en estos espacios internos los espacios oníricos, las realidades que surgen al interior de los sueños y pensé en la pintura como una forma de explorarse hacia adentro y de replegarse, plegarse hacia adentro. Y este asunto del pliegue me viene obsesionando desde un tiempo para acá. Quise explorar cómo este pliegue puede verse reflejado en el espacio. Entonces pienso a la pintura como pintura instalada, pienso en que el espacio se puede multiplicar a través del pliegue. Entre una cosa y una cosa puede ir otra cosa. Entre una pared puede haber una multiplicidad de espacios y de rincones y de cercanías entre un objeto y otro. Bueno, pensar a la pintura como un objeto y no como pintura, creo que hace que haya una necesidad de explorar el espacio y generar un ambiente inmersivo. Entonces la pintura no solo aparece al interior del formato de la madera, sino que se desborda hacia el espacio que se está observando. En esta exploración del pliegue me interesó mucho de alguna forma alterar el punto de observación desde el cual se observa. Plásticamente me interesa mucho la noción de lenguajes vernáculos vinculados con lo primitivo. Entonces me interesan mucho las imágenes arquetípicas por las cuales los niños empiezan a conocer el mundo. También me interesan los materiales primarios. En esa exploración surge la cerámica como una prolongación de la pintura hacia lo tridimensional y hacia nuestro mundo real. Y eso es lo que me atrae de la cerámica, ser como un mediador entre esta realidad al interior de la pintura y pues nuestro mundo tridimensional. Ahora estoy explorando en diferentes tipos de cerámica, aunque en este momento la pienso como pintura tridimensional porque no obedece a los preceptos convencionales de los ceramistas. En ocasiones intervengo las cerámicas con óleo o con esmalte de uñas y esto por supuesto es algo que no es tan agradable para los intereses puristas de los ceramistas y los esmaltes y bueno, todo esto. Me gusta pensar en la pintura como en la cerámica como pintura tridimensional. Entonces me interesa mucho la ilustración que puede suceder en un objeto cerámico. Me interesa la religiosidad que está detrás de hacer un objeto y de hacer una pintura. Por eso pienso a mis pinturas y mis cerámicas como fetiches, fetiches como objetos que poseen una esencia que son capaces de observar. Y me gusta pensar eso, que las pinturas y los objetos pueden decirnos cosas. Creo que todo pintor se enfrenta al reto de encontrar un estilo y en esta búsqueda del estilo aparecen motivos que son recurrentes en mi práctica. También pienso la pintura como mensajes a través del tiempo. Entonces veo a la pintura como una juxtaposición de capa sobre capa y me gusta pensar que son también capas y capas de tiempo. Uno no puede poner dos colores a la vez, solo se pone un color a la vez. Entonces hay una juxtaposición de capas de tiempo. En la pintura me interesa mucho explorar otros tiempos. Me causa mucha curiosidad la vida cotidiana que tuvieron mis antepasados en la ribera del río Magdalena, en Atacama y Purificación, y por parte de mi mamá en el norte del Tolima, al lado del Nevado del Ruiz, del Tolima y de Santa Isabel. Mis papás son la primera generación en la ciudad
y antes pues eran campesinos y pescadores. Creo que este universo es mi principal fuente de exploración y por eso me interesa cómo se puede explorar un lenguaje vernáculo de narrativa. Entonces encuentro mucho asombro en el primitivismo y en cómo se narra la vida cotidiana en los pueblos. Y hay un término que me interesa mucho, es la representación suficiente. La representación suficiente para que sepas que es un gato o un pollito o un árbol y sacrificando representación ganas narrativa. Cuando tu forma de figuración se aleja de lo fotográfico, puedes narrar más. Entonces, en un mismo espacio pueden suceder muchas acciones simultáneamente. Y bueno, es un lenguaje que todos pueden acceder a él y es una renuncia absoluta a la fotografía, que es lo que me parece vital en este momento, que la pintura encuentre sus modos o sus formas por sí sola y no sea como un ejercicio de querer ser algo más allá de sí misma.